Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video de la clase práctica de la materia Introducción a la Información y la Comunicación. Esta vez vamos a hablar sobre la guía 4, que es sobre el tema Sociedad de la Información. ¿Sí? La idea entonces, como siempre repetimos en los videos, es que primero vean el video de la clase teórica de Silvia, que lean el PowerPoint, ¿sí? Y una vez que están iniciados en el tema, pasen a este video y después a las actividades prácticas que proponemos, ¿sí? En este caso entonces estamos con la guía 4, ¿sí? Cuya fecha de entrega ya figura en el cronograma y va a estar subida la guía 4 junto con la bibliografía y el video de Silvia y todo lo que siempre compartimos el día jueves, ¿sí? El día jueves 23 de abril. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a comentarles con Andrea los textos de la guía 4. Primero vamos al enunciado. ¿Sí? Bien. Como siempre, acá no se olviden por favor de indicar apellido y nombre, que en las entregas de las guías vimos todavía que hay gente que no lo completa esto, ¿sí? Forma parte de la presentación de un trabajo, así que por favor eso es muy importante, no se olviden de poner el apellido y nombre. En este caso, la bibliografía que vamos a ver, tenemos 4 textos, pero ¿sí? Igual le vamos a mandar un mensaje, además de decirlo en este video, le vamos a mandar un mensaje por el aula virtual y vamos a poner el aviso y también en el foro. No vamos a trabajar en esta guía con los 4 textos, sino con 3, el texto de Moore, el texto de Morales y el texto de Olivet. El texto de Swiden, que es un texto bastante breve y de lectura muy fácil y muy actual, le vamos a pedir que igualmente lo lean, ¿sí? 2 o 3 veces y que subrayen las ideas principales para que les quede claro el concepto de que se habla en este texto de Swiden, porque este texto lo vamos a comentar en el chat que tengamos sobre la guía 4, ¿sí? Que va a ser la semana que viene, ¿sí? No me acuerdo la fecha, que yo la estoy mirando, sería el martes 28, 28. ¿sí? El martes 28 vamos a tener la sesión de chat que corresponde a la guía 4 y ese día, además de ver las dudas que tengan y hacer un repaso general por los conceptos principales del tema de sociedad de la información, vamos a hacer preguntas con Andrea sobre este texto y nos gustaría que hablemos sobre este texto. Entonces, para eso ustedes lo tienen que leer. Entonces, si bien está acá en la bibliografía, ya saben que no va a haber en la guía una pregunta relativa a este texto, aunque está relacionado el tema con todo lo que vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, esperamos que lo lean y lo vamos a comentar cuando tengamos el chat. Bueno, acá tenemos entonces las consignas. Luego de una lectura profunda de los textos indicados arriba, por favor responda todas las preguntas o indicaciones que se inicien a continuación. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las características de la sociedad de la información? Pregunta número 2. Según Olivet, el autor Olivet, ¿son iguales la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento? ¿Cuál es la relación entre las TIC y la sociedad del conocimiento? TIC sabemos que es una sigla que usamos para referirnos a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Olivet en el texto habla de sociedad de la información y de sociedad de conocimiento, ¿sí? Y dice algo a estos conceptos, si son iguales, si no son iguales y por qué. Eso es lo que tienen que contestar en esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y la sociedad de conocimiento? Olivet menciona, cuando habla de sociedad de conocimiento, qué papel tienen las TICs en esa sociedad de conocimiento. Nosotros queremos saber qué es lo que ustedes entienden que dice Olivet con respecto a eso, ¿sí? La pregunta 3 dice Nick Moore, que es uno de los autores del texto, de uno de los textos, El ¿sí? primero. Nick, sí, decime Andrea. No, que es el primero que aparece en la bibliografía. Claro, es el primero que aparece en la biografía. Nick Moore plantea el sector de la información en 3 sectores. Desarrolle cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos 3 sectores? Industria de la información, industria de la difusión de la información, industria del tratamiento de la información, ¿sí? Hay que caracterizar los 3, en qué consiste, en qué pasa en cada uno, ¿sí? Y la última pregunta es, la idea es, después de haber leído la bibliografía, ¿sí? Y de haber visto el video de Silvia y el PowerPoint que ya acompaña a su presentación, es, en su opinión,
¿Qué es la brecha o abismo informacional? ¿Sí? Lo pueden encontrar con esos nombres o con nombres que son muy similares, pero una vez que lleguen a esta pregunta, que hayan leído la bibliografía. Bueno, muchas gracias, Leti. Vamos a continuar entonces y a empezar a ver un poco el tema de los textos. Vamos a empezar con Morales, que es el menos querido. En las preguntas, tanto la 1, para poder responder la pregunta 1, pueden utilizar todos los 3 textos, ¿sí? Cualquiera de los 3 le va a dar la respuesta, o pueden armar en conjunto de qué dice cada uno, y bueno, lo pueden hacer un mix, digamos. Después, la 2 es exclusivamente de Olive, la 3 es de Nick Moore, y la 4, obviamente, es la opinión personal, que también es en base a los 3 textos. Fíjense en esa cuarta, que los textos hablan sobre lo que es la brecha de información y otro tipo de brechas. Nosotros lo que les estamos pidiendo es la brecha informacional, ¿sí? Porque hay brechas económicas, bueno, los textos van a hablar de eso también. Vamos a empezar entonces con Morales. Cualquiera de estos 3 textos van a ver que es en realidad como si estuviesen leyendo un artículo de opinión de un diario, en donde nos empieza a relatar y nos mete un poco en la historia y nos va contando qué va sucediendo. Cualquiera de los 3 son muy fáciles porque son cosas que quizás ya conocemos por historia, por opinión, por diferentes cosas. Entonces son muy llevaderos. Vamos con Estela Morales. Hay 2 partes de Estela Morales. La primera parte, que es la página 27-28, es muy poquito. Y ahí, la 27, en realidad ahí nos cuenta un poco cómo surge y qué es lo que llamamos como explosión de la información. Ese es muy cortito, pero un poco nos lleva a los que ya hayan cursado historia o estén cursando historia, quizás les recuerde un poquito. Habla de cómo va surgiendo, del papel de la imprenta. Bueno, es como para hacer empezar a entrar en tema. Son 2 paginitas nada más. Después vamos a la 41, a la 55, y ahí ya vamos teniendo el grueso de la información que nos va a servir. Hablamos de redes de información, ¿sí? Bueno, también nos viene contando cómo se desarrollaba el tema de compartir la información en la época de la imprenta, a través de los libros, bueno, cómo era antes y cómo es ahora. Bueno, continuando, no se asusten, van a ver un pequeño corte en el video, pero es porque estamos empalmando los videos, pues tuvimos un corte en la transmisión. Como decía recién, bueno, está hablando y habla Morales sobre la importancia, sobre el papel que juega Internet, habla también sobre la gratuidad entre comillas. Bueno, van a ir viendo qué significa gratis, qué no, porque en realidad es una herramienta que es paga, que no tiene un acceso para todos en realidad, si uno no tiene ni las tecnologías ni el poder de pago. Eso es muy discutible. Bueno, quizás hablemos un poco también cuando tengamos la sesión de chat. No quiere decir que porque cuando hablamos de Internet, en los textos lo van a ver, que tenemos el acceso a todo. Bien, el acceso lo podemos tener. Algunas cosas son gratis o de acceso libre, otras no, como puede ser, que lo hablan los textos, la parte de la información científica, o sea, qué rol juegan las editoriales acá. Si podemos acceder y tenemos las habilidades justamente para poder ver esa información, ¿sí? Y acá volvemos un poco a cuando hablábamos de datos, de información, qué cosas, los datos que carecían de significado, que la información ya tenía un significado. Entonces, el tener yo esos datos no significa que que tenga las habilidades o que lo pueda usar para generar un conocimiento. Va a hablar, bueno, un poquito de eso. Continuando las páginas, justamente en la 44 hay una parte que dice: la clave para tener acceso a Internet como recurso fundamental de crecimiento y desarrollo de los individuos y de los países. Qué importancia que le está dando, ¿no?
justamente a Internet. Van a ver por ahí un término, bueno, bastante antiguo, que es la supercarretera de la información, ¿sí? Quizás se acuerden y nos puedan decir de dónde. Después habla Morales sobre un sistema global de información, ¿sí? Van a ver que les da, bueno, lo que se llama sistema global de información y después da otro sistema. Van a ver de cuál es el objetivo, para qué fue creado, o sea, qué se esperaba con eso. Y ahí ya empieza también a involucrar el tema de los derechos de los autores, ¿sí? La propiedad intelectual. ¿Por qué? Estamos abriendo la información, pero empiezan a jugar esos papeles, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la propiedad intelectual de los autores? Bueno, y ahí van a ir viendo. Luego Morales, ya en la página 47, nos va a hablar, y acá empezamos con un término que aparece en este texto, lo que es la globalización y la información. El texto van a ver, los va a poner en contexto de la historia de lo que significa la globalización a nivel económico, a nivel mundial, y la relaciona justamente con la información. Y acá empezamos a hablar de mercados, tanto del mercado económico como el mercado propio de la información. Quiénes están, bueno, quiénes son los actores, cómo Morales junta bueno, y nos ayuda a entender qué pasa con la globalización sumado a la Internet, ¿sí? Y acá también, bueno, empieza a hablar de la cantidad de información, empieza a hablar de que se genera más información, empieza también a hablar, que en los otros textos también, a lo que es la explosión de la información y a la sociedad de la información, que lo va a llevar después a sociedad del conocimiento. Morales también habla, si bien brevemente, pero habla de lo que es una brecha, eso es para el punto 4, y bueno, justamente al hablar de mercado y al hablar de acceso a la información, yo había notado un ejemplo que ayer lo vimos en el chat, en el video que hicimos entre todos, sobre cómo las editoriales pusieron acceso abierto a todo lo que se publicó sobre el COVID-19. Porque en este texto empieza a hablar, de los otros también, pero habla sobre qué papel juega la información científica, que no es, si bien uno puede acceder, hay un mercado para eso y que no es obviamente gratuito. Después, ¿qué rol juega la información? Y esto volvemos a decir lo mismo, es repetitivo, pero qué rol juega en el desarrollo de los países y en el desarrollo de la información, de la sociedad, la información. Bien, a pesar de que no les venía gustando mucho Morales, esta parte es muy interesante, cómo la aborda esta autora. Seguimos con Olivet, ¿sí? Olivet, si bien les va a servir para el resto de las preguntas, también específicamente les va a servir para el punto 2. Bien, Olivet también empieza con la parte histórica, ¿sí? Empieza a hablar de la sociedad industrial, la postindustrial, y cómo llegamos a la sociedad de la información o del conocimiento. Los autores, justamente sobre el punto 3, van a dar definiciones de sociedad de información, sociedad del conocimiento, y hacer una diferencia, o sea, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Sí? Eso lo van a ir viendo a través de los textos. Y acá van a también ver y van a recordar la pirámide, ¿no? Por ejemplo, en la página 46 de Olivet, donde dice, el conocimiento se crea, se acumula, se difunde, se distribuye. Bueno, empieza a ver cómo se genera ese conocimiento, el mercado, ¿sí? Volviendo a lo que decía Morales, que el conocimiento no es gratis, precisamente, que ahí surge el mercado de la información, las editoriales, como veníamos diciendo. Hay autores que dicen sociedad de la información, otros sociedad del conocimiento, otros los dos. Bueno, van a ver en la lectura y van a sacar su propia conclusión y van a poder ustedes darse cuenta de si es lo mismo, si no es lo mismo, y cuál es uno y cuál es otro.
Continuando con Olivé, la página 48. Bueno, el valor del conocimiento, lo mismo que nos decía Morales, qué importancia tiene el conocimiento para nuestra sociedad, para el desarrollo tanto económico y el desarrollo de toda la población y de los países. Este es un texto, Olivé hace mucho hincapié en el contexto mexicano. Sí, sí, es este. Bueno, nos vuelve a decir algo que ya veníamos viendo, la importancia de la información y el conocimiento en la toma de decisiones, ¿sí? Lo veníamos viendo también en las políticas, ¿para qué nos servía? Hay una, bueno, es interesante una parte de Olivé en donde nos dice que el conocimiento adquiere valor de diferentes maneras, no solo un valor comercial, no todo es economía en esto. Lo van a poder ir viendo y descifrando. Bueno, justamente Olivé, en la página 49, arranca con la diferenciación o no de sociedad de conocimiento y de información. También nos habla a partir de la página 50, nuevamente como Morales, de lo que es la globalización, de lo que significó en la sociedad, en el mundo, lo que es la globalización. Y la diversidad cultural, que Morales por ahí no hablaba mucho de esto. En qué es importante mantener, qué se pierde, qué no se pierde con esta globalización, ¿sí? Y él, este autor hace mucho hincapié en, como es mexicano, en la parte de las culturas originarias y bueno, de mantener la diversidad. Bien, bueno, les va a hablar también históricamente de cómo surge la globalización, el capitalismo, etcétera. Pues eso es muy interesante. También van a ver las brechas que se van dando, ¿sí? Justamente es lo que decía hoy al principio, tanto la brecha informacional como otro tipo de brechas. Bueno, van a haber distintas definiciones, por ejemplo, la UNESCO, cómo prefiere denominar, ¿sí? Sociedad de Información o Conocimientos. Después continúa con la página 54, con desafíos para México, para los países culturalmente diversos. Es lo que veníamos diciendo recién, cómo este cambio, este pase de la sociedad postindustrial a este tipo de sociedad y la globalización, cómo generan cambios culturales. Bueno, él va haciendo todo un discurso, habla sobre hay una parte, van a ver mucho en la página 56, 57 más o menos, y se van a dar cuenta que van a encontrar datos que él va poniendo sobre lo que va sucediendo tanto en México como en Latinoamérica, que son propias de las necesidades de generar políticas de información. Bien, después ya pasando a la 60-61, algo que solamente este autor les habla, que es sobre la cultura técnica, tecnológica y científica, es qué significa cada cosa, cómo transmitimos la información, o sea, cómo la comunicamos. Ahí es algo muy puntual, pero aparece el término sistema tecnocientífico. Y bueno, está bueno a ver qué nos van a decir después sobre esto, qué entienden, qué les parece que se puede aplicar. Bien, vamos a seguir viendo. Habla más adelante, la 66-67. Esto es bien de este autor exclusivamente, que no lo van a ver en los otros. La cultura técnica, la cultura científica. ¿Qué les parece que si esos términos, si esas definiciones las podemos ver en todos los países por igual? ¿Para qué nos sirve? Si se animan a buscar cuando habla en la 68 de cultura tecnológica incorporada y no incorporada, si se les ocurre algún ejemplo. Y después hay una que seguramente se los vamos a preguntar cuando hagamos la sesión, en la página 71, donde dice consecuencias para la idea del tránsito a la sociedad de la información.
hay un párrafo, el anteúltimo párrafo que empieza con lo primero, llamar la atención. Bueno, es una interesante reflexión que hace a lo último, que seguramente vamos a charlarlo después. Bueno, y acá habla un poco sobre la ciencia, su importancia, eh, etcétera, cómo se genera el conocimiento. Y acá aparece un nuevo término que no habíamos visto hasta ahora en los textos, que es la innovación, ¿sí? ¿Qué es innovar? ¿Cómo llegamos a la innovación? ¿En qué parte de la pirámide podríamos hablar de esto? ¿Y qué les parece por qué sería importante? Y si también si se animan a algún ejemplo. Bueno, y después finaliza con unas conclusiones sobre lo que fue hablando en el texto. Muy interesante. Si bien no es, o sea, tiene sus años, este texto es muy interesante. Y por último, Leti nos va a hablar, no sé si igual querés agregar algo sobre estos dos, y nos va a hablar No, no, sobre, nada. bárbaro, sobre el más querido por nosotros, que si bien es más antiguo, porque es del año 1997, pero es como el autor, el principal sobre este tema, que es Nick Moore. Así que bueno, te doy el paso. Bueno, gracias. Como les dice Andrea, este es un texto clásico que varias generaciones de bibliotecarios lo conocemos, por lo menos al autor, Nick Moore, que nos gusta siempre el enfoque y la forma en que describe este tema de sociedad de la información, ¿sí? Bueno, este texto no es largo para nada y tiene un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Comienza con una caracterización general de la sociedad de la información, ¿sí? Toma cada característica y profundiza medianamente relacionando cada característica con la otra y vinculándolo directamente con características de la sociedad misma, ¿no? Y cómo eso tiene un impacto en el modelo de sociedad de la información. ¿Sí? Luego va explicando los orígenes y sus causas, que es más o menos un relato histórico que está presente también en los otros textos, pero que siempre es bueno recordar porque justamente forma parte de cómo se formó la sociedad de la información. ¿Sí? Para entender la sociedad de la información, lamentablemente eso no es algo que haya surgido de un día para el otro, sino que se fue formando y en la historia, como todos los sucesos históricos, toda la historia previa va formando la base, ¿sí? Y el camino para los nuevos sucesos con los que nos encontramos. Por eso cuando se habla de la parte de la época de la sociedad industrial, del modelo de sociedad industrial, eso en su momento ha fundado las bases para todo lo que vino después, ¿sí? Por eso siempre es muy importante no solamente entender el concepto, en este caso sociedad de la información y las características, sino entender no solamente qué es, sino por qué surgió y cómo surgió, ¿sí? De cuáles son los por qué por lo cual los trajo hoy en día a este modelo de sociedad en el que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, hace un poco de relato histórico entonces de orígenes y causas, cómo fue el impacto a lo largo del tiempo en el empleo, algo muy importante relacionado con la sociedad de la información, ¿sí? Luego problemas metodológicos para la definición, que siempre fue un tema muy presente, digamos, en la definición de un concepto. Nunca, como siempre, no suele haber un gran consenso entre todos los autores estudiosos de algún tema. Se arman distintas corrientes según lo que van acordando los autores. Por eso nosotros siempre incluimos distintos autores en los textos para que puedan tener un panorama un poco más rico, ¿sí? Luego habla acá también de la aparición de las industrias de la información, que es algo que preguntamos en la guía. El concepto de industrias de la información es algo que tiene que quedar muy claro, atado al concepto de sociedad de la información, ¿sí? Habla acá de las distintas industrias de contenidos de la información, difusión de la información, tratamiento de la información. Describe cada industria sobre cuál es la materia prima que utiliza, ¿sí? Qué parte del proceso de la información o del circuito de la información involucra a cada una de estas industrias, ¿sí? Y ahí van a reconocer a muchos actores del mercado con los que uno habitualmente interactúa, pero no toma dimensión de qué papel tienen en la sociedad de la información, ¿sí? Luego habla de los conceptos de convergencia y consolidación, algo muy importante también. El impacto en las profesiones de la información, ni más ni menos que en nuestra profesión, ¿sí? ¿Qué impactos tiene la sociedad de la información para todo lo que hacemos?
La información como recurso de la empresa, es decir, como recurso económico, tanto en el sector privado, ¿sí?, como en el sector público, algo muy importante, siempre hay que tratar de tener en cuenta los enfoques para las dos partes, ¿sí?, el sector público y privado, porque suelen tener algunos puntos en común, pero también algunas diferencias que son muy importantes. La evolución en la demanda de los servicios de información, a medida que los servicios están disponibles, comienzan a ser consumidos, ¿sí?, por los ciudadanos y luego comienzan a ser demandados, ¿sí? E incluso eso lleva a innovaciones, justo como los que les mencionaba Andrea al principio, ¿sí? Luego involucra lo que es información y ciudadanía y lo divide en distintas partes: el acceso de los ciudadanos a la información, algo que está directamente relacionado con la brecha informacional, ¿sí?, que es una de las cosas que les preguntamos. Por eso el concepto ese de la última pregunta de la guía, de la brecha informacional, es un concepto que va a estar siempre sobrevolando el tema de sociedad de la información, ¿sí? Se van a dar cuenta que es muy fácil darse cuenta dónde hay o qué significa una brecha informacional, ¿sí? Bien, después hace una recorrida por otros subtemas. Fíjese que si bien antes estaba hablando, ¿sí?, del acceso de los ciudadanos a la información, luego viene a hablar de esa problemática con otro título, que son los obstáculos al acceso de la información, ¿sí? Los distintos autores utilizan sinónimos para referirse a un concepto que nosotros en este caso llamamos brecha informacional, ¿sí? Pero pueden encontrar también el problema enfocado como dos grupos de personas, que son los ricos y los infopobres, ¿sí? Además de brecha informacional puede ser obstáculos en el acceso, el no acceso, ¿sí? Igual siempre recuerden, como decíamos en el anterior tema, que cuando hablamos de acceso a la información, no es el acceso en sí, sino todo lo que eso implica, que ustedes en la sala de chat de esta semana lo tenían bastante claro, qué es lo que implicaba, que no era solo el tener una conexión a internet y una computadora, sino después qué hacemos con esa información a la que podemos acceder, ¿sí? Cómo la utilizamos, que tenía que ver también con la cúspide de la pirámide informacional, ¿se acuerdan? Bien. El marco de la acción política, la presencia de la UNESCO en este tema, qué es lo que ha opinado y qué influencia puede llegar a tener, ¿sí? Y después a lo último, bueno, hace un poquito de recomendación de bibliografía, pero bueno, recuerden, contextualicen este texto en la década, finales de la década del 90, ¿sí? Así que la bibliografía que seguramente recomiende no sea muy actual, ¿sí? Y acá tienen una pequeña fotito de Nick Moore para que le conozcan la cara también, ¿sí? Y sepan Mucho de no van a conocer con esa foto. claro, lo que él hacía en aquel entonces, ¿sí? Este es un texto muy sencillo, no es largo, en una o dos lecturas lo van a captar enseguida, porque Nick Moore siempre tuvo palabras muy sencillas para describir a la sociedad de la información, y bueno, les repetimos que este es un tema muy apasionante, con lo cual van a ver clarísima la relación con los tres temas que estuvimos viendo hasta ahora: información, comunicación y política de información. Y se van a dar cuenta que en realidad este es el tema, ¿sí? Bien, Sí, yo no tengo... sí, te iba a aclarar algo sobre este tema y da para hablar horas, que si quieren lo podemos, si se animan para la próxima sesión de chat, porque es interesante ver una vez que tenemos contextualizado este tema y vemos que existe una brecha y un montón de cosas, bueno, qué papel jugamos nosotros, ¿no? Como gestores de información, eh, para ayudar a que esa brecha se achique, porque van a ver que los textos tienen la brecha de país desarrollados, subdesarrollados, pero a su vez en esos países subdesarrollados hay otras brechas, ¿no? Y bueno, ¿qué papel jugamos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer que esa sociedad del conocimiento y ese acceso a la información sea tal? Bueno, es real, como decía recién Leticia, es el tema, y bueno, estaría bueno que podamos hablar sobre eso. ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿qué haríamos nosotros, ¿no? Como gestores de información dentro de este tema. Y nada más. Bueno, mucha suerte con la guía 4 y bueno, esperemos que aprovechen la lectura de la bibliografía para ir juntando dudas o no, y después en la sala de chat vemos el último paso para redondear este tema.
Así Perfecto. que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.